Hola chicos, ¿cómo están? Ahora vamos a continuar con el área de personal. Y fíjense que en personal ya la vez pasada les dije que estamos en la última unidad de todas, ya la unidad 9. Estamos en la unidad 9 por los caminos del Inca. La clase pasada hablamos acerca de cómo se organizaba económicamente el imperio incaico, ¿no? Ya saben que su actividad principal, tenían dos actividades principales, ¿no? La agricultura, que era la base de todas sus actividades, y la ganadería, ¿no? La crianza de camelios sudamericanos, ¿no? Como es la llama, la vicuña, la alpaca, el guanaco. Entonces, en base a esas actividades, los incas hacían su trabajo, ¿ya? Lógicamente que habían otras actividades, ¿no? Como la construcción de templos, con una impresionante ingeniería, ¿no? Para la construcción de esos templos de piedra totalmente, o sea, tal capacidad tenían los incas que a veces es algo inexplicable todavía cómo podían construir tremendas. Algunos llaman que son poderes extraterrestres. Y hasta ahora, hasta el día de hoy, es un enigma en el mundo entero, no acá en el Perú, en el mundo entero, de la construcción de Machu Picchu, por decir, ¿no? O las líneas de Nazca y muchas otras que no hay digamos, una asertividad, ¿no? De cómo se construyeron. La verdad que es algo asombroso. Bueno, para el día de hoy vamos a continuar con las actividades a ver, vamos a hablar ahora de la sociedad y la cultura. Cómo se organizaba, cómo era la organización social del Inca. O sea, había varios niveles. ¿Ah? El Inca estaba arriba, más abajo la nobleza, que habían dos tipos de nobleza, ¿no? Nobleza de familia y nobleza de privilegio, ¿no? Los que estaban más cerca al Inca. Y después la constitución, cómo estaba conformado el Ayllu, la religión incaica, el arte y todo eso vamos a ver el día de hoy. Bueno, vamos a compartir entonces pantalla como siempre con ustedes para poder visualizar este trabajo para el día de hoy. Dice la sociedad y la cultura. La organización social, la sociedad del Tahuantinsuyo, saben que Tahuantinsuyo es imperio de 4 suyos, no Tahua 4, suyo, 4 suyos. Se organizaba así. El Inca primerito era la máxima autoridad del Tahuantinsuyo, considerado hijo del sol, un ser divino, así lo consideraban al Inca. Se encargaba de dirigir las guerras y las relaciones políticas, así como los principales rituales. ¿Ya? A su costado dice, estos productos son para tu pueblo, ¿no? Ahí el Inca entregaba, ¿no? ¿A quién le entregaba? Al curaca, ¿no? Y el curaca era la máxima autoridad de cada ayllu. O sea, los ayllu son grupos de familias, ¿no? Cada grupo, cada ayllu tenía un curaca. Tenían diversas funciones como administrar los bienes de la comunidad. Estos productos son para que tú los distribuyas, oh gran Inca. Listo, ya. Entonces todos saben que todos los ayllus y todos los pueblos entregaban los productos y el Inca los distribuía. La nobleza. ¿Quién es la nobleza? La nobleza estaba formada por la nobleza cusqueña, que eran grupos de familias de los incas, ¿ya? Y la nobleza de privilegio, quienes habían prestado algún servicio importante para el Estado del Inca, o sea, aquellas personas que habían hecho algo fabuloso para el Estado o para el Inca, eran la nobleza de privilegio. El pueblo era la mayoría de la población, se dedicaba a las labores agrícolas, cuidaba el ganado, construía casas, etc. El ayllu, a ver, ¿qué tanto hemos hablado del ayllu? ¿Qué es el ayllu? Dice, en el Tahuantinsuyo, desde mucho tiempo atrás, la población estaba organizada en ayllus.
El ayllu agrupaba a un conjunto de familias unidas por estos vínculos. A ver qué vínculos tenía cada ayllu. Territorial, vivían en una misma zona. Económico, trabajaban juntos cuidando el ganado, cultivando la tierra, etc. Gobierno, estaban gobernados por un curaca. Ya les he dicho, el que dirigía al ayllu es el curaca. De sangre eran parientes, padres, hermanos, etc. Y de lengua y religión hablaban la misma lengua y adoraban a los mismos dioses. Los miembros del ayllu estaban comprometidos a ayudarse entre ellos. Indaga, plantea 3 preguntas sobre la sociedad incaica, intercambia las preguntas con un compañero y respóndelas. Eso lo pasamos. Entonces ya hemos visto esto. Continuamos. La religión incaica. Todavía no habían llegado los españoles, entonces no podemos decir que adorábamos a Dios, ¿no? Ni teníamos la religión católica. Entonces los incas tenían su propia religión. Los incas eran politeístas. Poli, el prefijo poli, varios. Teístas, teo, dioses, varios dioses, o sea, tenían varios dioses. Es decir, adoraban a muchos dioses como querían que los favorecieran, les entregaban ofrendas que consistían en hojas de coca, maíz, papa, etc. Sus dioses más importantes fueron el Inti o Sol, Viracocha, Pachamama y Pachacamac. Esos eran sus dioses. Por eso dice que eran politeístas, varios dioses. El arte incaico. Los incas aprovecharon los conocimientos de sus antecesores y les dieron un estilo propio. ¿Quiénes eran sus antecesores de los incas? Las anteriores culturas, pues, las culturas pre-incas. De ahí siguieron esa tradición. A través del arte buscaron mostrar la solidez del Estado incaico y difundir el culto a sus dioses. Destacaron en distintas artes como la arquitectura, ahí está las construcciones, ¿no? Textilería también, metalurgia también, trabajaban con metales y cerámica. Bueno, la cerámica siempre estaba presente en el imperio incaico. En la arquitectura los incas integraron características de diferentes lugares y crearon construcciones con un estilo sobrio y monumental. En la sierra se usaba la piedra, mientras que en la costa el adobe. Ya lo hemos visto ahí, ¿no? La ciudad de Chanchán, todo de adobe, y Cusco, todo de piedra. Por el clima, pues, ¿no? La población incaica estaba organizada en ayllus, ya lo hemos visto. El arte mostraba la grandeza del Estado incaico y promovía el culto a sus dioses. Más informado, santuario histórico de Machu Picchu. Uy, ¿quién no conoce Machu Picchu? La 7ª nueva maravilla del mundo. Machu Picchu es el sitio arqueológico peruano más conocido en el mundo. La arquitectura de esta ciudadela inca, ubicada en lo alto de una montaña en el Cusco, es impresionante y demuestra la habilidad que los incas para trabajar la piedra. Uno de sus mayores atractivos es el Intihuatana o reloj solar, que fue esculpido en un solo bloque de piedra. El santuario histórico de Machu Picchu fue inscrito en la lista del Patrimonio Mundial en 1983 y ahí está el Intihuatana, construido, como dice, en una sola piedra. ¿De qué maneras crees que influyó la religión en el desarrollo del Tahuantinsuyo? Menciona. Sí, porque todo el mundo tenía que tener unos dioses y en base a esos dioses uno trabajaba y se dedicaba, pues tiene que ver mucho la religión. Listo, chicos, estas 2 lecturas son las que hemos trabajado el día de hoy. Hemos visto cómo se organizaba todo el Tahuantinsuyo, todo el imperio, ¿no? Eran politeístas, tenían adoraban a varios dioses, ¿no? ¿Cuál es como el dios, el Inti o el sol, ¿no? Que es el mismo. Inti en quechua es sol. Viracocha, también que era un dios. Pachamama, que hemos visto, ¿no? La madre tierra, que también adoraban a la madre tierra. Y Pachacamac, ¿ya? Eran varios dioses. El arte, ya saben que trabajaban en arquitectura, textilería, metalurgia y cerámica. ¿Listo? Y también hemos hablado de la maravilla, ¿no? La maravilla de todos los peruanos de tener como un legado nuestro, ¿no? De nuestra historia Machu Picchu, que es una maravilla. Yo habré ido a Machu Picchu por lo menos unas 3 o 4 veces. Y
y tengo ganas de volver a ir en cualquier otro momento. Es algo impresionante. Ojalá que ustedes también, y algunos seguramente conocen, qué hermoso, es impresionante. Bueno, y también hemos hablado de cómo estaba constituida la sociedad inca, ¿no? El inca, que era la máxima autoridad, que era el hijo del sol, ¿no? Un ser divino, ¿no? El curaca, que era la máxima autoridad dentro de un ayllu, y es el que repartía, ¿no? A toda el que dirigía todo su ayllu, ¿no? La nobleza, que había dos grupos de nobleza, ¿no? Nobleza la nobleza, que era la nobleza cusqueña, que eran los familiares del Inca, y la nobleza de privilegio, el que había hecho algo importante por el Estado o por el Inca. El pueblo, que era la mayoría, ¿no? ¿A qué se dedicaban? Al ganado, a construir casas, ¿no? El ayllu, ya hemos visto que es el ayllu, el conjunto de familias que tenían varias cosas en común, ¿no? Tenían el mismo territorio, trabajaban en lo mismo, gobernados por un curaca, también tenían parientes de sangre y de lengua y de religión. Listo, chicos, eso es el tema del día de hoy, que es parte de nuestra historia, que nos orgullece a todos los peruanos. Yo la verdad que me siento fascinado con esta historia que tiene el Perú, ¿no? Y por eso somos un país tan rico, ¿no? Y tenemos que quererlo, lo queremos tanto a nuestro país. Listo, chicos, ya nos vemos.